pasan de las 8 de la mañana. Seguimos en Desayunos Informales y vamos a recibir a nuestro entrevistado que presentó hace unos 15 días el sector Ciudadanos, con el que va a disputar la interna del Partido Colorado con la intención de ser candidato a la presidencia. Dirigió 21 años Ceres, es economista y Jorge Valle fue de los primeros que le dijo que se dedicara a la política y finalmente aquí lo tenemos, Ernesto Talvi, precandidato del Partido Colorado. ¿Cómo estás? Bienvenido, Ernesto. Gracias por venir una vez más. Muchas gracias por la invitación. Bien, ¿qué te diferencia de los otros candidatos del partido? Creo que lo primero es que no vengo de la política, que soy una persona nueva, para bien o para mal, ¿no? No digo que todo sea a favor, pero no hemos estado en la actividad política, sí comprometidos con la formulación y el diseño de políticas públicas, pero no con la política en sí misma como actividad. Lo segundo, que nos tomamos mucho tiempo para construir un proyecto político nuevo, un proyecto político de renovación, tratar de construir una cultura política distinta donde se interpreta la política como lo que es, como la interpretaban los griegos, como una actividad noble de servicio a la comunidad. Y así es que pretendimos nacer. Por eso es que decidimos no hacer acuerdos políticos, ni nacer de ningún acuerdo de cúpula, ni heredar ninguna estructura existente, sino construir un proyecto propio que nos permita plantearle al país cómo enfrentar los principales desafíos que hoy tenemos en materia de educación, en materia de empleo, en materia de seguridad. Ernesto, pero acabas de decir que, Sí. que no tenías nada que ver con la política formalmente en el sistema, ¿no? Muchas veces ese mismo sistema político califica de outsider justamente a personas como vos, como forma de descalificar. Ah, no tiene nada que ver con nosotros, hay determinadas reglas. ¿Vos te sentís en ese sentido un outsider de la política y que te juegue a favor esa definición? Yo creo que hay una diferencia entre el outsider y una persona nueva en política. Ajá. Es decir, yo me considero una persona nueva en la política por definición. Nunca he hecho política electoral, soy nuevo. Outsider es aquel que desafía, cuestiona al sistema. Bien. Nosotros, por el contrario, nosotros valoramos las instituciones, valoramos el hecho de que tenemos hoy 3 partidos históricos, 2 fundacionales, el Partido Nacional y el Partido Colorado, que tienen más de 180 años, y el Frente Amplio, que ya tiene más de 50 años. Desde ese punto de vista, ¿sería Novik un outsider? Nosotros no estamos cuestionando al sistema, estamos tratando de contribuir desde el sistema a reenergizarlo, a refrescarlo, a renovarlo y a tratar de que la gente renueve su crédito hacia la política, porque a mí me parece muy peligroso para una democracia vibrante que la gente pierda la confianza en la política y en los políticos. Bien. ¿Y por qué no hacerlo desde un partido nuevo? No, te preguntaba si desde tu punto de vista es Novik un outsider o un ejemplo de outsider. Él optó por hacer un partido nuevo y es una opción válida. Este es un país libre, cada uno opta por la opción que mejor le parezca. Creo que es la ciudadanía la que va a decidir cómo calificarlo. A mí no me gusta realmente calificar a la gente, ni sobre todo, como dijo Jaime, si eso se interpreta como un mote despectivo, no lo quiero utilizar para calificarlo a él. Optó por un partido nuevo, nosotros optamos por tratar de renovar, reenergizar un partido, un gran partido, que es el Partido Colorado. Yo lo que digo es Peñarol, yo soy hincha de Peñarol, hay veces que ha tenido en los últimos tiempos frustraciones deportivas que tenemos que asumir, pero no deja por eso de ser un cuadro grande. Lo mismo le ha pasado a Nacional en algunas circunstancias. El Partido Colorado es un partido grande y por ende nosotros nos planteamos ingreso a la política como una llegada en la que venimos a competir para ganar y para gobernar. Y es una responsabilidad histórica que el Partido Colorado tiene. Por ahí va la pregunta de Nole, me parece un poco de por qué el Partido Colorado, si se es renovación. Por ese lado tiene que ver también el no a Sanguinetti, el no a los vallistas que pretendían que fuera su candidato. Nosotros creemos que la competencia interna es buena, es sana. Competencia no implica falta de unidad. La falta de unidad se da en cómo se procesa esa competencia. Si se procesa por todo lo alto, si se procesa bien, entonces se puede competir y se puede cooperar. Y yo estoy seguro que la elección interna del Partido Colorado va a ser de guante blanco y que cuando se decida el candidato va a ser un partido que va a hablar con una sola voz. Pero definitivamente nos estamos planteando como una opción de renovación y así lo decidimos desde el comienzo.
queremos construir una nueva cultura política que la gente sienta que le puede dar respuesta a los principales problemas que el país tiene y construir un mejor futuro para los uruguayos. Ahora, decidir hacerlo dentro del Partido Colorado implica asumir una historia también que tiene el partido de alguna manera, ¿no? Y sobre todo, unos gobiernos de la democracia para acá que alejaron a muchos votantes electoralmente de ese partido, a partir de lo que fue la crisis también, pero claro, un partido que históricamente había sido gobierno terminó en el 10% del electorado que tiene hoy. ¿Cómo valorás vos esos gobiernos colorados que vinieron después de la dictadura, los dos de Sanguinetti y el de Valle? Yo asumo la historia del partido con sus sombras y sus luces. Todos los partidos tienen sombras y luces, toda actividad humana tiene sombras y luces. La asumo porque vengo de una familia donde el apellido Valle es importante y querido. Lo asumo porque el vallismo, el primer vallismo, sobre todo, entronca con mis convicciones más profundas y como me defino hace ya más de 20 años, como un progresista liberal, que son esa combinación de palabras es lo que en el Uruguay llamamos vallismo. Y lo asumo por la razón de que es un partido histórico, que tiene 181 años de vida. Hay que tener respeto por las instituciones que construimos y que le dan estabilidad al país y que le dan vida y vibración a la democracia. Y rescato las cosas importantes que se han hecho, entre ellas, y me gusta mencionar, de la última gran reforma educativa, que nosotros estamos insistiendo mucho en el tema, se hizo hace 20 años en el segundo gobierno del doctor Sanguinetti. O sea, se universalizó la educación preescolar en un periodo de gobierno, se lanzaron las escuelas de tiempo completo, se descentralizó la formación docente, en fin, fue la última gran reforma educativa y a partir de entonces no hemos tenido ninguna otra. A Jorge Valle le tocó manejar la peor crisis de la que el Uruguay tenga noticia en su historia como país independiente y hoy el Uruguay, gracias a cómo se manejó esa crisis, que dejó el tendal y dejó mucho sufrimiento por el medio y que heredamos de la crisis argentina sin tener arte ni parte, hoy el Uruguay es reconocido internacionalmente por cómo manejó esa crisis y cómo respetó los contratos y cómo respetó a los depositantes, algo que no había hecho la Argentina y que por ende hoy nos coloca en una situación de prestigio muy cimentado en una época en que tuvimos que dar respuesta a una situación crítica y la gente, a los países como a las personas se las ve cómo reaccionan en las situaciones extremas. Tuvimos que dar respuesta. ¿Cuál fue tu rol en esa crisis de 2002? Porque allí Valle te llamó y mucho se está hablando en estas semanas, además con el libro de Paulillo. Estamos hablando, no le de la prehistoria, si al elector le interesa. Pero mucha gente te ve ahora en política y dice, bueno, con mucho gusto en ese momento en que estaba todo Ernesto. Está dicho en el libro de Claudio, que ya lamentablemente no está entre nosotros, Paulillo, el ex editor de Búsqueda, con los días contados. Ese libro salió hace 14 años, ahora se reeditó y ha tenido mucho éxito editorial. El rol que tuvimos nosotros fue un rol de tipo intelectual. Habíamos preparado una salida para la crisis que tenía 6 puntos, viendo los errores que había cometido Argentina, estando en Ceres. La guardamos en un cajón porque nosotros no íbamos a estar alentando la posibilidad de que hubiera una corrida bancaria, pero la estábamos viendo venir. Y cuando las papas quemaron, el doctor Jorge Valle nos llamó para pedirnos nuestra opinión. Le llevamos este planteo, se lo di por teléfono y me dijo si podía ir al otro día a Suárez a hablar con otras 2 personas y él para plantearles el plan de salida. Y eso fue lo que hicimos. Y él dijo, me gusta. Y más o menos es lo que se hizo. Esto no quiere decir que yo me estoy atribuyendo ningún mérito más que el haber dado ideas. El equipo económico que estaba en ese momento, liderado por Alejandro Achugarri, Lito Alfi, Carlos Steneri, que estaban en Washington, Ariel Dabrié, fueron los que hicieron el trabajo. A ellos es a quienes hay que darles el mérito. ¿Pero te habían ofrecido ese puesto cuando se fue a mí me ofreció el doctor Valle la presidencia del Banco Central. En un momento que todavía no tenía ministro de Economía, yo ya tenía la respuesta preparada. Le digo, presidente, mire, un técnico independiente, sin respaldo político, ninguno, para hacer lo que hay que hacer, que esto es cirugía mayor y que no es una cuestión de técnicos, es una cuestión de políticos,
quién gana, quién pierde, a quién se le reprograman los depósitos, a quién no, a quién se le paga ahora y a quién no se le paga. No es una tarea para un técnico independiente sin respaldo político, es una tarea política. Yo voy a durar una semana, que fue lo que le pasó a Ricardo López Murphy en Argentina cuando lo nombró de la Rúa, y él me dijo, Ricardo, cuando lo llamé para consultarlo, porque yo no hago ni tomo decisiones sin ponderarlas muy bien, me dijo, Ernesto, si vos agarrás esto ahora, yo, que duré 15 días, voy a ser un ministro longevo. Vos vas a durar menos. Claro. Bueno. Entonces, le dije, ojalá pudiera ayudarlo, pero a como está la situación ahora, yo voy a ser un pasivo para usted. Nada más. La población y después seguimos trabajando en facilitar en lo que pudimos desde nuestro rol al Uruguay, en los Estados Unidos, tratando de empujar el plan que el Uruguay estaba empujando, porque dio la casualidad de que en el Consejo de Asesores Económicos de Bush estaba trabajando uno de los tutores de mi tesis doctoral. Wow. Entonces me llamó a preguntarme, mirá Ernesto, en 4 horas hay que hacerle un informe al presidente Bush sobre Uruguay. ¿Qué tengo que decir? Porque conozco al Uruguay por ti, pero no sé nada. Y le dije, mirá, no te preocupes porque esto es lo que el Uruguay está planteando, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Y él mismo, que es experto en finanzas, me dijo, me gusta. Bien. Era bastante difícil lo que el Uruguay estaba planteando en ese momento, muy difícil. Y la ciudadanía reconoció el mérito, ¿no?, de lo que se logró el equipo. Yo no sé si se lo reconocen todavía, pero acá yo quiero decir algo que es importante, porque la historia va a ser generosa con el doctor Valle, va a ser generosa. Él tuvo que manejar con el timón bien agarrado, porque acá no nos olvidemos, habremos tirado nosotros alguna idea, el equipo económico liderado por Alejandro Chucarri hizo un trabajo de tejer y bordar y negociar absolutamente formidable y que yo admiro, y el mérito es de ellos 100%, pero creo que nadie debe olvidarse de algo muy fundamental, el que estaba capitaneando este barco, el que tomaba las decisiones, el que tenía agarrado bien firme en medio de la tormenta el timón, era el presidente Valle. El presidente Valle. Bien. Se estuvo reuniendo con la oposición en estas semanas. ¿Qué saca de estos encuentros? Fueron enormemente cordiales. Nosotros tuvimos antes del lanzamiento en el Larre Borges reuniones con todos nuestros colegas del Partido Colorado, con el doctor Amorín, con el senador Amorín, con el diputado Amado y con el doctor Sanguinetti, para contarles que íbamos a estar lanzando y con qué espíritu venimos, que es un espíritu, como digo yo, de concordia, de colaboración, de promover un debate propositivo, de ideas, como digo, la actividad política como una actividad noble de servicio a la comunidad. Y las reuniones que tuvimos hasta ahora con el doctor Larrañaga, el doctor Lacalle Pou y la senadora Alonso, fueron enormemente positivas, porque creo que nadie va a poder gobernar solo, así que va a haber que construir coaliciones, acuerdos, tender puentes, y me parece que eso se logra empezando a generar una relación personal de confianza, y es lo que estamos tratando de hacer, y lo vamos a hacer con todos los precandidatos que ya estén anunciados de todos los partidos. ¿Con el Frente Amplio también? Con el Frente Amplio también, es decir, nosotros hemos reconocido en estos días, cuando se nos pregunta, varios de los logros que el Frente Amplio ha tenido. No podemos tirar la casa abajo cada 5 años y reinventarnos. Hay que construir sobre lo que ya se hizo, mejorarlo y ofrecerle a los ciudadanos uruguayos un mejor futuro. Eso es lo que caracteriza al Uruguay como una democracia madura. Del Frente Amplio, digo, todavía no están todos los precandidatos, de hecho Astori no se ha decidido, pero sí ha hablado muy bien de Astori. Yo creo que Astori es un hombre que le ha dado, junto con su equipo, continuidad a la forma de organización económica y social, de organización económica, perdón, del país. Nosotros hemos tenido matices, hemos tenido discrepancias, hay muchas cosas que el ministro Astori hubiera querido hacer, con la que estamos de acuerdo, como tratar de colocar al país en el mundo de una manera más dinámica, y no pudo lograrlo porque está en una fuerza política que, por sus contradicciones internas, yo creo que ha agotado su capacidad de decidir. Hoy el Frente Amplio no está en condiciones, en mi opinión, por esas contradicciones,
de darle respuesta a los principales desafíos que se le plantean al país hoy. No los que se le planteaban en el 2005, sino hoy, que es la grave fractura social y toda la secuela de delito, violencia, droga, inseguridad que trae detrás. Yo digo, estamos ante una emergencia social que ha sido la raíz de esta crisis de inseguridad y de violencia que hoy tiene el país. Se necesita actuar de manera decidida haciendo ingresar educación de calidad en los contextos vulnerables. El problema de la educación, porque no estamos preparando a los jóvenes para la sociedad donde se premia el conocimiento, problemas de empleo y problemas de seguridad. El Frente Amplio no está pudiendo darle y no le va a dar respuesta a ninguno de esos problemas porque sus contradicciones internas no se lo permiten. Es un proyecto político agotado, es un proyecto político paralizado. Me parece que es tiempo de que haya un cambio, de que haya una renovación y que se construya una coalición política nueva que le permita dar respuesta a los desafíos que el Uruguay hoy tiene. Ernesto Talvi, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Ernesto. Hasta pronto. Tenemos que actualizar hasta ahora los